Y siguiendo con la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos, buscamos en nuestras Biblias Romanos 2, 17 al 29. Romanos 2, 17 al 29. Es un texto un poquito amplio, pero en esta mañana vamos a enseñar o a exponer lo que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo nos enseña en este texto. Dice la palabra del Señor, dirigiéndose a los judíos particularmente. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios, te jactas en tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Por no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Si ustedes han visto desde que empezó la serie de la carta a los romanos, que se ha empezado a predicar en nuestra iglesia, el apóstol Pablo ha estado hablando todo el tiempo de lo que son las malas noticias, ¿verdad? Todavía no ha hablado de las buenas noticias. Ha estado hablando de las malas noticias y de las consecuencias de lo que constituye nuestro desprecio por el Dios creador, santo y justo. El pecado es grave, las consecuencias del pecado son graves. Sus consecuencias son devastadoras. Debido a ello, estas predicaciones de las últimas semanas en nuestra iglesia se han titulado precisamente ¿por qué necesitamos el Evangelio? A manera de repaso, a partir del versículo 18 del capítulo 1, Pablo expone la perversidad y maldad del ser humano. Dice el versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios.
Está hablando a toda la gente, pero particularmente le está hablando al pueblo pagano, al pueblo que no conoce la palabra de Dios, pero han visto la creación y por eso pueden dar gloria a Dios y pueden conocer a Dios. El resultado de dicha perversidad y maldad, a pesar de conocer a Dios a través de lo creado, es que negaron reconocer a Dios. ¿Todavía pasa eso? Seguimos, es lo mismo. Y comenzaron a adorarse entre ellos y las cosas creadas por ellos. Fíjense ustedes, vemos la creación, pero entonces ellos empiezan desechando a Dios, a adorarse entre ellos y a querer y adorar cosas creadas por ellos. El versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron. Hay un asunto del corazón allí, no quisieron. Hay una voluntariedad de no querer adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, y como se predicó aquí la semana pasada o anterior, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con formas de simples mortales, aves, animales de cuatro patas, reptiles, becerros de oro, ese tipo de cosas. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que ya ellos deseaban en su corazón. Ya ellos las deseaban. Simplemente lo que ocurrió es, no voy a intervenir, hagan ustedes lo que ustedes ya quieren hacer. Bien. Como resultado de eso, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo ha estado hablando de malas noticias desde que empezó la carta del apóstol Pablo Romano? ¿Por qué? Porque es una necedad, y hay otras palabras para describir eso, pero la menos, aunque esto debe ser ofensivo realmente, la intención es que ofenda. Debe ser quizás idiotez, insensatez, muchas palabras, ¿verdad? Pero es necedad. Yo veo la creación, yo veo todo organizado de manera perfecta, yo veo causa y efecto para que las cosas existan. Yo veo todo bueno como el mismo Dios lo vio todo bueno cuando lo creó. Pero yo decido no adorar eso. Yo decido no adorar a ese Dios creador. Yo decido mejor adorar lo creado. ¿Bien? Entonces, estos pasajes que ya han estado previamente estudiados y predicados en nuestra iglesia, vemos la gran torpeza mental, la cual es producto de una bajeza espiritual. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vemos lo creado, vivimos lo creado, existimos por el Creador, pero le damos gloria a la creación y negamos al Creador. O sea, es que, hermano, eso es un resultado absurdo. Eso no tiene sentido. ¿Y ustedes saben por qué eso no tiene sentido? Porque el pecado distorsionó el sentido. Hay una distorsión. Ahora mismo yo me quito los espejuelos y yo veo una distorsión. Ustedes están allí, pero yo no los veo como son. Yo me quité los espejuelos ahora mismo y lo que vi fue un montón de bultitos distorsionados. Pero el hecho de que yo los vea como bultitos no quiere decir que ustedes son bultitos. Yo los veo así. Entonces, nuestro pecado hace que veamos las cosas de manera distorsionada. Nuestra conducta hacia Dios
Y los resultados de la misma constituyen malas noticias para el ser humano, el cual fue creado a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo escribe en la primera parte de su carta a los romanos, incluyendo a los griegos y al pueblo gentil pagano en general, que no conocían las verdades del Dios eterno revelado en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Ellos no sabían. Por eso el apóstol Pablo no le dice a ellos, busquen en tal versículo, busquen en Deuteronomio o busquen allí para que ustedes vean quién es Dios, o busquen en Génesis. Al pueblo pagano le dice eso. No, no le dice eso, pero le dice algo que es igualmente espectacular. Le dice, tú lo que tienes que pararte, abrir los ojos y mirar. Observa, observa, no tienes excusa. Estás observando la creación, estás observando la magnificencia de Dios, ¿verdad? Ahora, eso, en vez de provocar adoración a Dios, provocó idolatría a la creación, no al creador, a los placeres mundanos y egoístas, y evitó adorar y reconocer a Dios. Todo lo que motivaba, alentaba y era exaltado por estas culturas paganas ayer y hoy era el conocimiento. ¿Se acuerdan de los griegos? ¿Qué era todo para los griegos? El conocimiento. Lo inmediato. Los romanos, el amor propio, los bacanales y las orgías y todas esas cosas. Y allí se paraba en el Areópago. Bueno, vamos a ver quién va a ser el orador de hoy y qué cosa nueva va a traer. Tenían comezón de oír los griegos. Y ahí se paraba alguien hablando de cosas tremendas, ¿verdad? Como diríamos aquí en Puerto Rico, hablar de la inmortalidad del cangrejo, por ejemplo. Y hacer un análisis sobre eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano? Ahora, como esa carta posee un fuerte contenido evangelístico, porque precisamente la confrontación de Pablo con el pueblo pagano, y ahora más adelantito cuando veamos a los religiosos, el propósito no es simplemente quedarse en el señalamiento de la mala noticia. ¿El propósito cuál es? Es darle entonces la buena noticia. No es solamente dar el diagnóstico de la enfermedad, sino también dar ¿qué? La cura de la enfermedad. El pastor Tony Mérida en su comentario a la carta a los romanos expresa en términos generales sobre la carta: Romanos es una carta saturada del evangelio. La apertura y el cierre de Romanos tiene mucho en común, incluido el uso de la palabra evangelio. 8 de las 11 apariciones de evangelio y evangelizar aparecen en estos pasajes. El evangelio es el marco ideal de esta epístola. Luego, en el cuerpo de la carta, Pablo explica y defiende la postura secundaria del evangelio y también describe cómo debe moldear la vida cristiana y alimentar la misión cristiana. En el mundo pluralista, relativista y escéptico de hoy, existe una gran confusión en cuanto a la naturaleza de Dios, el pecado y la salvación. También hay una gran necesidad de que los cristianos profesos crezcan en el discernimiento teológico. La carta de Pablo ofrece respuestas y claridad sobre estas grandes cuestiones de la vida. Eso hablando el pastor Tony Mérida en términos de lo que constituye la carta a Romanos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo y en este seguimos dependiendo, el mundo particularmente depende del conocimiento y de sus prácticas religiosas o paganas, ¿verdad? Hay muchas prácticas religiosas y paganas que conocemos en todos los lugares, incluyendo aquí en Puerto Rico también. En cambio, muy pocos observan, analizan, comprenden y viven el evangelio. Y estoy hablando del pueblo creyente ahora, que a veces actúa como inconverso. Por lo tanto, el conocimiento y un cambio moral no va a hacernos creyentes realmente. Mucho menos por nuestra fuerza. A veces la gente dice, ustedes saben, cuando le dicen yo no necesito a Dios porque yo no bebo ni fumo. Como si beber y fumar fuera la conducta
¿verdad? Única. Entonces cuando tú lo confrontas, ¿cuántas mentiras ha dicho desde que se levantó hasta hace una hora atrás? Entonces ahí empiezan a entender de lo que se trata, ¿verdad? Quizás, a menos que no se empiecen a justificar también. Por lo tanto, se necesita algo radical y fundamental, y aquí el apóstol Pablo expone el plan de Dios desde el Antiguo Testamento para sus elegidos, desde el Antiguo Testamento. Pablo nos muestra la gran necesidad del corazón del hombre, sea gentil o sea judío, sea religioso. Primeramente, expuso la idolatría y el pecado de los gentiles paganos. Ahora expone la idolatría y el pecado de los religiosos. Este texto va dirigido al pueblo judío, pero nos confronta a nosotros como pueblo escogido de Dios. Importante. Este texto se dirigió a los judíos y no es un texto antisemita, porque el propio Pablo era judío. ¿Verdad que sí? Cuando Cristo confrontó a los fariseos, ¿él era antisemita? No, Cristo era judío en su naturaleza humana. Por lo tanto, cuando se habla del pueblo judío, este texto puede llegar directamente al pueblo judío en el día de hoy, con la misma fuerza y de la misma manera que llegó hace 2000 años. Pero también este texto le habla a los que somos religiosos en los rituales, en las marcas externas, pero no tenemos un corazón transformado. Son dos cosas diferentes. Por eso he llamado este mensaje la verdadera marca del creyente. Y el primer punto que podemos analizar es el siguiente: la dependencia del conocimiento y la herencia étnica para salvación es condenación. Dice el verso 17, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios. Miren lo que confía. ¿Confía en Dios o en la ley de Dios? Confías en la ley de Dios. Y te jactas de tu relación especial con Él porque es judío. Tú sabes, tienes conocimiento, lo que a Él le agrada. Sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado. Estás convencido. Miren que muchas veces el apóstol Pablo reafirma lo mismo, de que eres guía para los ciegos. No, el guía para los ciegos somos nosotros los judíos. Y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñas a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Confías, te jactas, tú sabes bien, convencido, piensas, estás seguro. ¿Pero en qué? En el conocimiento y en la relación especial. ¿Por qué? Porque son judíos, ¿verdad que sí? Los judíos a los que Pablo se dirige tienen toda su confianza en el conocimiento de la ley de Dios. Se creen superiores y completos por su confianza en el conocimiento. O sea, se parecían a los griegos. Uno de los pueblos que colonizó y que tuvo bajo sujeción al pueblo judío. Sin embargo, ese conocimiento no es suficiente para tener seguridad de salvación. En otras palabras, para ser salvo. Tony Mérida comenta sobre esta porción. Pablo se centra más en la posición privilegiada de los judíos y muestra que la mera posesión de la ley y la circuncisión no puede protegerlos del juicio. Los judíos se enorgullecían del pacto, la ley y la circuncisión. ¿De qué manera? ¿Qué dice allí? Como un ritual. Se convirtió en un amuleto eso. Estos eran los tres pilares del judaísmo: el pacto, la ley y la circuncisión. Algunos judíos querían esconderse detrás de estas cosas, pero el apóstol dice que no hay ningún lugar para esconderse del juicio de Dios excepto en Cristo Jesús.
Estos pilares son inútiles si la obediencia no surge de la fe. El problema, por supuesto, era que el judío necesitaba un nuevo corazón espiritual, al igual que el no judío. Hoy en día una persona puede presumir de citar la Biblia en griego o hebreo y aún así no ser convertido. Es ciertamente un privilegio tener y ser instruido en la palabra de Dios. Pero hay un mundo de diferencia entre la posesión de privilegios y la posesión de fe salvadora. ¿Entendimos eso? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si yo no tengo amor, si yo no conozco el don de Dios, yo puedo saber de todas las cosas y que yo soy nada. Entonces, las fiestas de los judíos en un momento dado se convirtieron como en las fiestas patronales aquí. Eran rituales culturales. O sea, ¿quién se acuerda, los católicos sobre todo, de que las fiestas patronales de Yauco son en honor? ¿Cuál es la de aquí? Se me olvidó. ¿Cuál? Ah, el Santísimo Rosario. Eso es una de las vírgenes, Santísimo Rosario. ¿Dónde estuvo esa? Bueno. ¿Tú crees que de verdad los que están ahí jugando caballos están en honor al Santísimo Rosario? Que también es otra cosa, ¿verdad? Pero inclusive saben eso. ¿Ah? En Navidad, la gente celebra la Navidad. ¿Quién sale en Navidad en la televisión? ¿Quién sale? Hablan del nacimiento de Cristo. Está Santa Claus repartiendo juguetes y celulares y videos y tablets y esto y lo otro. ¿Quién sale? ¿Y en qué se convirtió la Navidad? Tú le preguntas a un puertorriqueño qué es la Navidad, a un puertorriqueño inconverso, y te dice la mejor época del año porque comemos arroz con gandules, pernil, pasteles, bebemos coquito, lechón asado. Eso es lo que te dice la Navidad. O sea, volvemos a idolatrar al becerro de oro. Este es de carne, pero es lo mismo. Es lo mismo. Se convirtió en un ritual el asunto. Y saben una cosa, hermano, cuando yo digo eso, lo digo también del pueblo de Dios. Se convierten en rituales las cosas. Estamos en automático. En automático. Vamos a la iglesia el domingo y a veces ¿sabes por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Pues porque hay que ir. No entiende lo que estamos haciendo. No entiende lo que estamos viviendo. Eso es importante. ¿Sabe? Entonces, el pacto, la ley, la circuncisión, eran marcas ¿cómo? Eran marcas exteriores. ¿Usted se acuerda cuando Cristo le dijo, mira, cuando ayunes, no salgas así, con la cara así, para que todo el mundo sepa que mira, ayuno. Claro, tú vas bien, con Dios. Esta hipocresía que el apóstol Pablo señala, eso viene de tiempo inmemorial. Y obviamente no lo vamos a enfocar, solamente está dirigido al pueblo judío ayer y hoy. Pero está dirigido al pueblo de Dios, al que dice ser creyente realmente. Porque obviamente el inconverso, pues no le afecta esto. ¿Verdad que no? En términos de señalamiento, de amonestación. Esas marcas no demuestran una fe salvadora. Los religiosos se apoyan más en esas marcas que en la fe para justificarse personalmente, porque no tienen un corazón transformado. Volvemos al tema egocéntrico. Yo empiezo a mostrar mis marcas porque yo soy mejor, porque yo soy más santo, porque yo conozco más, porque yo estoy más cerca de Dios. ¿Para quién? Eso solamente me satisface a mí, pero eso no glorifica a Dios. Y me tranquilizo y me explico todo. ¿Quién? ¿Yo? Y eso hacían ellos. Yo estoy circuncidado, no hay problema, ya yo no tengo. Sujel Michelet, en una predicación que yo estaba viendo ayer de este mismo tema, dice que había un dicho judío que decía, Abraham está en las puertas del cielo impidiendo que cualquier circuncidado vaya al infierno.
Hasta urólogo lo pusieron al hombre, ¿verdad? Esas son cosas que no. Esos son dichos, ¿verdad? Porque demostrando que la marca exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que Abraham está en la puerta? Que la circuncisión, ¿qué? Salva, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo, ese dicho, ¿verdad? Porque es un dicho, citado por él, ¿verdad? Sin embargo, Cristo, en Juan 8:33, habló de eso. Y habló de la verdadera libertad, de la verdadera salvación. Jesús le dijo desde el versículo 31, a la gente, ¿a quién le dijo eso? A la gente que ¿qué? Que creyó en él, que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles ¿a qué? Le dijo a mis enseñanzas y además si son circuncidados. ¿Sí? No, ¿verdad que no? Y conocerán la verdad. ¿Y qué es lo que les va a hacer libre? La verdad. No, y entonces le contestan, ya ustedes saben, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? De hecho, ese fariseo parece que no estudió historia. Porque ellos habían estado esclavos de Babilonia, de Grecia, de los romanos. Y no habían sido esclavos de nadie. Y al principio de los egipcios. O sea que la clase historia de ese día, él estaba enfermo. Que no somos esclavos de ¿cómo? Físicamente, ustedes como pueblo han sido esclavos de un montón de potencia. Dice John MacArthur sobre ese evento, y esto es un comentario muy bueno de él. Jesús desarticuló por completo la seguridad imaginaria de los judíos que se basaba en su herencia racial y religiosa. Ustedes no han escuchado a alguien que le diga, no, yo me crié en el Evangelio. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo nací y me crié en el Evangelio. Ajá, ¿y entonces? ¿Qué es eso? Actualmente nosotros también tendemos a caer en el engaño, la dependencia y confianza en nuestras obras y acciones. No somos judíos, pero somos pecadores igual que ellos. El pecado de los judíos era tener una falsa seguridad de salvación por su conocimiento, sus rituales y la marca exterior de la circuncisión. La de nosotros, ¿cuál puede ser? Yo hago el devocional todos los días. Yo practico las disciplinas espirituales. Hay una tradición familiar. Aquí todos hemos sido bautistas desde el primer. Mi tatarabuelo fue el que fundó la iglesia bautista de Yauco. Y por él ser bautista, somos bautistas todos. Bueno, a lo mejor sí. Creyente no. Son dos cosas diferentes. Pero yo me bauticé. Él es bautizado. Él es bautizado. Mira, lo que pasa es que él es bautizado, pero él está apartado. O sea, el que dijo, muero para el mundo y vivo para Cristo, se apartó. Pero es bautizado. Tiene una marca. ¿El bautismo salva? Contesta, iglesia. La circuncisión tampoco. La circuncisión y el bautismo, para el que no la entiende bien y para el que no ha tenido un cambio de corazón, es básicamente lo mismo, ¿verdad? No, yo tomo la cena del Señor, yo cumplo con ese mandato. O más aún, pues yo voy a las misiones, yo estoy entregado a las misiones y yo hago esto y yo hago lo otro y voy para aquí, para allá y yo tengo un corazón misionero. Conducta, marcas exteriores. Ahora, ¿cómo nosotros somos cuando nadie nos ve? ¿Verdad? ¿Qué decía D.L. Moody? D.L. Moody decía, integridad es ser cuando nadie te ve de la misma manera de cuando alguien te ve. Que seas igual. Que no haya fluctuación. Pero para propósitos de esta predicación, por si los fariseos y los judíos
no lo tenían claro en aquel tiempo y no lo tienen claro todavía. Dice nuestro Señor en Mateo 23, 27 al 33. Escuchen esto. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Qué le está diciendo maestro? El maestro, ¿qué es lo que transmite? Conocimiento. Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Estaban todos esos tipos circuncidados, todos en línea ahí al frente de él escuchando eso. No había ninguno sin circuncisión. 29. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Le enfatizaba maestros de la ley religiosa y fariseos. Su conocimiento. Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Y luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. ¿Y qué hicieron con Cristo? Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron eso e hicieron lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, lo mismo. Y Cristo, ¿qué les dice allí? Al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes. Ustedes van a hacer lo mismo conmigo. Que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Como quien dice, ahora van ¿para dónde? Van para donde mí. Serpientes, hijos de víbora, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Qué le decía Cristo? Y ustedes dicen y no hacen. Ustedes no son íntegros. Ustedes no son los mismos solos que cuando están frente a la gente. Ustedes cuando están frente a la gente son una cosa, cuando están solos es otra. Frente a la gente son los más espirituales. Cuando están solos, de otra manera. Dicen y no hacen. De hecho, Cristo le dijo en otro pasaje, ustedes ponen cargas tan pesadas que nadie puede cargar y ustedes tampoco cargan. ¿Se acuerdan de ese pasaje también? Entonces me vino aquí a la mente ahora. Les pongo carga a ustedes, pero entonces yo se las pongo para que ustedes las carguen, pero ustedes no las pueden cargar, pero nosotros tampoco. Inclusive en una le dijo, maestros y escribas, que no dejan entrar, ni ustedes tampoco entran. ¿Y qué está diciendo Cristo? Ustedes pueden saber mucho, ustedes pueden tener mucho conocimiento, pueden estar todos circuncidados, pueden saberse la Torá de memoria, pueden conocerlo todo y ustedes van a irse al infierno. Porque hay algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Ese fue el primero, el conocimiento y la herencia étnica. Ahora, número 2, el engaño del judío y la deshonra de Dios. Y ahí también nosotros tenemos una participación. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Los judíos se jactaban, se gloriaban, se apoyaban y confiaban que su conocimiento era suficiente para la salvación. Mediante esta conducta no daban la gloria a Dios. ¿Se la daban a quién? A ellos. Era una conducta egocéntrica, no cristocéntrica, era egocéntrica. Lamentablemente su corazón estaba dañado y lejos de la fe salvadora que Dios otorga. Sin embargo, distinto a lo expresado a los gentiles por su desconocimiento del Antiguo Testamento,
aunque le dijo algo igualmente confrontador, Pablo puede expresarle a los judíos la verdad sobre esto como un recordatorio, ya que ellos conocen la palabra de Dios y las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. Un comentario de Tony Mérida sobre esto dice: acuérdate que nosotros no tenemos excusa por la creación, ¿correcto? Ok, ellos no tienen excusa por la palabra. Escuchen esto. Los judíos tenían la palabra de Dios escrita. Un tremendo privilegio. De hecho, nosotros ahora la tenemos completa. Yo creo que aquí nos toca. Sí. Además, tú apruebas las cosas que son esenciales. Verso 18. Eran capaces de aplicar la ley y hacer juicios morales. Además, el apóstol dice que el judío es instruido por la ley. Así podían conocer la voluntad de Dios y aprobar lo que es mejor. En la sinagoga, desde la infancia y en otros contextos, habían sido instruidos. Pablo añade a estos privilegios una declaración sobre la capacidad del maestro judío para guiar a quienes están en oscuridad, para instruir a los ignorantes y para enseñar a los inmaduros con la ley. Una vez enseñado, los judíos debían a su vez enseñar a otros. Esto formaba parte de la misión judía, ser luz para las naciones. La Torá debía ser un faro de justicia en un mundo injusto. Israel debía mostrarle al mundo cómo era Dios. ¿Vieron ese comentario? O sea, ¿cuál era la función de Israel? ¿Mostrarle al mundo quiénes eran ellos? No. ¿Cuál era la función? Mostrarle al mundo quién era y quién es. La equivocación es que ellos se dedicaron a mostrar quiénes eran ellos. Ese fue el plan de Dios. Pero ese plan de que fueran benditas a través de ellos todas las naciones fue distorsionado y se dañó temporalmente. Por eso Pablo habla de que por su conducta blasfeman el nombre de Dios. Conducta. Escuchen. Si vamos a Ezequiel 36, 16 al 21, para ir al Antiguo Testamento, podemos ver que el Señor le dice a Ezequiel: luego recibí otro mensaje del Señor: hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, miren lo que hicieron, la contaminaron con su mala manera de vivir. Y miren esta expresión, esto es de la Nueva Traducción Viviente: para mí su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron, ahí ustedes ven cómo está Dios con este pueblo. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero mira esto. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor. Pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, el cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. ¿Cuál es la vergüenza? Su testimonio, su conducta, el él tener que haberlos esparcido y los demás diciendo: mira para allá donde tuvo que llegar el pueblo de Dios. Y el gentil distorsionadamente dice: oye, no pudo protegerlos en su tierra. Entonces el gentil blasfema el nombre de Dios porque lo que piensa en su mente distorsionada es: mira que Dios es ese que todo el mundo conquista ese pueblo y se lo lleva para donde le da la gana. No, si es que fue Dios el que permitió que ocurriera eso, es al revés. Pero entonces el gentil está blasfemando el nombre de Dios al no entender ese propósito. Claro. Entonces los ve esparcidos en las naciones, lo ve haciendo cosas malas en otros pueblos. ¿Y qué dicen los gentiles? ¿Pero qué clase de Dios es ese? Por lo tanto, este patrón de hipocresía que el apóstol Pablo está señalando en Romanos no es nuevo, hermano. Mire Ezequiel. Y en Deuteronomio el Señor le dijo: su corazón tiene que ser circuncidado. Su corazón tiene que ser circuncidado. Nosotros los cristianos no estamos exentos de eso. Por eso nosotros tenemos que guardar, tenemos que tener celo
por lo que nosotros hacemos diariamente, de cómo nosotros mostramos a Cristo. Fíjense ustedes la distorsión. Los judíos tomaron la marca de la circuncisión como un orgullo, y la realidad es que esa marca era más bien un compromiso de consagración y contenía una obligación legal de obedecer la ley de Dios. Entonces, en vez de tomarlo como lo que era la marca de un pueblo separado para Dios, de ser la marca de un pueblo que iba a consagrar y a respetar la ley de Dios, esa marca se convirtió en un signo de superioridad, de orgullo, blasfemando el nombre de Dios. Mira lo que dice John MacArthur sobre este pasaje, hermano. Y analicen en esto que él expresa. Cuando los que se conocen por el nombre de Dios pecan abiertamente, ya no estamos hablando de judíos, estamos todos aquí metidos, o son expuestos a la luz pública como llenos de pecado en su vida privada, es entendible que el mundo trate de ridiculizar también a Dios y su palabra. ¿Verdad que sí? El incrédulo no tiene razón alguna para arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios para ser salvo. Cuando ve a personas que profesan ser creyentes cometiendo los mismos pecados o aún peores. Desafortunadamente, el nombre de Dios también es puesto en ridículo cuando el mundo ve que su pueblo es escarmentado por sus pecados. Como en el caso de Israel antiguo que vemos en Ezequiel, puesto que el mundo no puede comprender cuál es el propósito de la disciplina divina. Su razonamiento distorsionado es: si Dios hace sufrir a su propio pueblo de esa manera, ¿por qué querría cualquier persona creerle y servirle? ¿Quiénes hacemos eso? Nosotros. No llevamos al evangelio ni al frente de la casa, pero nuestra conducta blasfema el nombre de Dios. Entonces nosotros somos muy proactivos para blasfemar el nombre de Dios, pero no para vivir conforme a Dios y llevar las buenas nuevas de Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo judío y eso es lo que hacemos hoy también, incluyendo el pueblo evangélico. Pues acuérdense que el catolicismo romano dice que tú cuando bautizan a un nene, ya ese nene se salvó. Y el nene lo que hace es llorar cuando tiran esa agua encima. ¿Sí? Pero ellos dicen que ese bautismo lo salva. O sea que el catolicismo romano entiende que el bautismo salva, no Cristo, el bautismo. Tan como los judíos. Es lo mismo. Es una marca exterior como la circuncisión. Pero lo importante aquí es que la gente se burla de nosotros. Miren, en las noticias, si hay un pastor que comete un error, si es que es pastor para empezar, porque aquí hay gente que se autodenomina pastor también, y molestó a una niña, o hizo esto, o robó, o mintió en las planillas y todo. Todos los que molestan niñas, mienten en las planillas, adulteran y todo, están señalándolo a él. Pero no lo señalan a él. ¿A quién señalan? Señalan a Dios. Por eso es que yo no creo en ese Dios imaginario. Por eso es esto y lo otro. Distorsión total. ¿No viste lo que pensaban los pueblos gentiles del pueblo judío cuando estaba esparcido? ¿Qué pensaban? No pensaban que eso era parte del juicio de Dios. Lo que pensaban es: ay María, ¿qué Dios es ese que no puede retener a su pueblo y se lo llevan? ¿Se dan cuenta la distorsión? Por eso es que nosotros, el apóstol Pablo nos dice en Romanos más adelante, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, hermanos, nuestro entendimiento no va a ser entendimiento, es distorsión. Y miren, las acciones de un entendimiento distorsionado son devastadoras. O sea, el producto de algo mal entendido es terrible. Y eso que es cristiano, la gente está todo el tiempo así. Mira, hermano, piense en un momento en su conducta, en su vida. Y cuando usted hace algo que deshonra el nombre de Dios, usted puede ver a alguien que no es creyente decir: ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie?
¿Para qué sirve eso? ¿Ah? O sea, no transforma a nadie. El hombre sigue haciendo lo mismo. Sigue ocurriendo lo mismo. Pues yo no voy a estar ahí. ¿Por qué? Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y ahora Dios va a hablar de los escogidos. Número 3. El verdadero cristianismo requiere un cambio de corazón. No es un bautismo, no es la primera comunión, no es la confirmación. No sé si usted alguno cogió la confirmación cuando era chiquito. Me metieron una galleta en la cara, mano, en la confirmación. En nombre del Padre, Hijo de Dios. ¡Pah! Yo no entendí nunca lo que fue eso. Pero yo estudié en un colegio católico, había que estar. Yo lo único que no, gracias a Dios, lo que me salvé fue que no me casé. Pero por poco me casan también porque había que tener todos los sacramentos, según ellos. Hombre, el Padre, Hijo de Dios, ¡pah! Y te dan una galleta en la cara. Sí, en la confirmación es así. No sé si alguien lo confirmaron aquí. Ahí me llevaron ahí, yo no sé ni lo que estaba pasando. Lo único que sé es que Hichi, mi hermano mayor y yo salimos con 3 bofetadas en la cara, pero yo no sé lo que pasó. Y hasta el sol de hoy tampoco. ¿Por qué? Porque es un cambio de corazón, no son señales externas. No son señales externas. Usted oye a alguien decir ser creyente diciendo, no, si yo tengo todos los sacramentos. El único que no tengo es la unción de los enfermos, pero todo lo demás los tengo. Y si no tenía la unción de los enfermos por casualidad también, para que complete este package. No, ese todavía no lo tengo. ¿Quieres tenerlo? Ah, no, hermano, pero tú no te gusta tener los sacramentos, tienes que tener ese también. Ese es bueno porque de ahí te vas. No sé para dónde, pero te vas. El verdadero cristianismo requiere un cambio de corazón. Dice el verso 25, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que ¿quién? Que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no lo considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los van a condenar a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero que no la obedecen. ¿Podemos nosotros sin un cambio de corazón obedecer la ley de Dios? No. Pues no se es verdadero judío solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y ahora viene una parte bien importante. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu. Nosotros no hacemos nada ahí. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Busca la aprobación de Dios y no de la gente. Dios y no la gente. El verdadero creyente tiene una marca distintiva. Es una marca que no viene de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestra etnia, de nuestras obras, de nada. Es una marca colocada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo confronta a los religiosos y les expone claramente que no hay otro camino para ser salvo. No hay otro, sino es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien nos da convicción de pecado y nos lleva a Cristo en fe y arrepentimiento. Eso es para los gentiles y para los judíos, todo el mundo. Los judíos no tienen algo aparte. Aquí está escrito, aquí está, miren, lo estamos predicando hoy. El que piense que hay 2 pactos aparte y este tipo de cosas, tiene que ver esta predicación o ver la de Sugel Michelén, que es, obviamente, él tiene mucho conocimiento. Y ver otras predicaciones sobre este tema y vean que la salvación de toda la gente, de los que se han escogido por Dios, es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino.
Por lo tanto, el pueblo había distorsionado. Mira, hermano, lo que dice el apóstol Pablo es: circuncisión menos obediencia es igual a incircuncisión. Eso es como una fórmula matemática. Circuncisión menos obediencia, tú le quitas la obediencia a la circuncisión y te da ¿qué? Incircuncisión. Incircuncisión más obediencia es igual a ¿qué? A circuncisión. Mira lo que dice Gálatas 1 al 6. Por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía esta advertencia? Porque estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Que siempre escuchamos de ellos. Pues mira, los judaizantes de los que estamos predicando hoy, que dicen, sí está bien Cristo, pero además, el pacto, el ritual, la circuncisión. Cristo más tales cosas. Yo les conté que yo estuve en un sitio en Nicaragua, en un negocio de pollo. En el negocio tenían un altar. Tenían velas y cosas allí, imágenes. Y estaba la imagen de la Madre de Jesús. Había un santo por allá. Estaba Jesucristo también. O sea, es eso. O sea, no, está bien Cristo, pero ponga a la mamá y ponga al santo y ayúdalo. Ayúdalo a él. Para que entonces nos pueda salvar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No se vuelvan a esclavizar de nuevo en eso. Lo que dice el apóstol Pablo. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oigan de nuevo, repito. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Iglesia, si nosotros dependemos de nuestras marcas exteriores para llegar a Dios, no nos sirve de nada. Y Cristo no está en nosotros. ¿Escucharon bien? Olvídense de pensar que somos buenos y de que hacemos muchas obras y de que sabemos más que el otro y de que oramos y de que ayunamos y todo. Olvídese de eso. Si todo eso usted lo hace como producto de la fe en Cristo, no se va a salvar por eso porque es producto de la fe. Si lo hace como medio de salvación, dice aquí, Cristo no le servirá de nada. Lo repito, el apóstol Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Qué oferta? ¿Qué usted de esa oferta? Ah, ¿tú no quieres a Cristo? Pues tienes que obedecer todo entonces. Y no es la circuncisión. No, eso es fácil. No, si estoy circuncidado, aunque yo no obedezca, estoy circuncidado. No te sirve. Y si no es Cristo, tienes que obedecerla tú. Eso es lo que dice aquí. Pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y ahí viene el contraste. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Amén. Pues una vez depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, esto es claro, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Está claro, ¿verdad, hermano? Hermana, está claro, está aquí. Esta es la palabra de Dios. No vale de nada la circuncisión, no valen de nada las marcas exteriores, no valen de nada todas las obras que usted haga, no valen de nada todas las fotos que usted se saque haciendo el bien por ahí, no vale nada eso si eso es para salvación. Si usted está dependiendo de eso para salvación. Muéstrame tu fe por tus obras, no es al revés. ¿Correcto? Eso está distorsionado también. Tu fe, la fe primero, tú me muestras tu fe por tus obras. Tú me muestras tu fe por el fruto. ¿Amén? La fe produce fruto. No hay fruto sin fe. A menos que sea un fruto de una marca exterior egocentrista. Como es las obras, el legalismo, la circuncisión,
y todas esas marcas exteriores. La verdadera marca del creyente es interior. Pablo fue consistente en sus cartas sobre el error de depender en las marcas exteriores como demostración de fe salvadora. De manera contundente en este pasaje indica que tales han caído de la gracia de Dios. No es la marca exterior, es Cristo por medio del Espíritu. Dice Tony Mérida, el símbolo de la circuncisión debía señalar una realidad que interior. Lo de afuera tiene que señalar que quién soy yo por dentro. Esto queda claro en todo el Nuevo Testamento. Aunque el bautismo y la circuncisión son diferentes, comparten una relación. El bautismo debe ser una señal de una realidad que interior. Pero la señal no tiene valor sin la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La nueva vida en Cristo. Por eso Pablo dice a los judíos de Roma que la circuncisión no sustituye a la obediencia de la fe. Hermano, no tenemos problema en decir, se ha bautizado mucha gente aquí. Correcto que se han bautizado. Hay algunos que ya no están. No, y no es que no están aquí, no están. Esa marca exterior, esas fotos de ese bautismo, lo salvan. ¿Qué es lo que demuestra que esa marca es verdadera? La nueva vida en Cristo. La obediencia, el fruto de la fe. Por eso entonces, ¿qué se necesita? Ahora vamos al Evangelio. El Evangelio tiene que estar siempre. Dice Ezequiel 36, pero ahora en los versículos 22 al 27. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a mi tierra, pero no porque lo merezcan. Gracia inmerecida, le está familiar. Sino para proteger mi santo nombre. Que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. O sea, fueron esparcidos por el juicio de Dios y donde fueron esparcidos siguieron haciendo lo mismo. Mostraré cuán santo es mi nombre. Oigan bien, esto es importante. Esto yo no lo hago por ellos. Ellos no se lo merecen. Esta gracia que estoy otorgando es inmerecida. Importante. Porque yo soy santo. El nombre que deshonraron entre las naciones, yo soy santo. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Versículo 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y ¿qué? Receptivo. ¿Qué significa receptivo? A recibir la palabra, a obedecer la palabra, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. A través de todo el mensaje que hemos estado señalando, el hombre tratando de justificarse él mismo, ¿verdad que sí? El hombre, cuando dimos el repaso, el hombre, cuando digo el hombre es el hombre y la mujer, que no le dieron gloria a Dios a pesar de todo lo que estaban viendo y de la magnificencia de Dios. Eso no entendían el Antiguo Testamento, nunca lo habían leído, eran pueblos paganos. Después, el hombre justificándose a través del conocimiento, de las marcas exteriores de la circuncisión, de la ley, de la Torá, él mismo justificándose. Después el hombre autoengañándose, diciéndose ser judío, diciendo ser hijo de Dios, pero blasfemando el nombre de Dios con su conducta. Sigue siendo el hombre.
Y ahora vemos que esa transformación que nunca se dio por medios humanos, solamente es posible a través de la obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús. Llegamos, aterrizamos. ¿Y por qué buscamos el Antiguo Testamento? Pues que de allá se habla eso. Estoy aprendiendo a ser más teológico, más bíblico que sistemático, como decía el pastor Junior, ¿verdad? Sistemático es bueno, pero teología bíblica es muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta promesa es una promesa que ahora ha tenido cumplimiento ¿en quién? En Cristo, y en Cristo a través de Cristo ¿en quién? En nosotros. ¿A dónde señalaba ese pasaje? A Cristo señalaba ese pasaje. La única manera del cambio es el cambio de corazón. Eso es el verdadero arrepentimiento, eso es la fe. No son las marcas externas, volvemos a repetir, déjense de marcas externas. Dejen de estar poniendo stickers en los carros y cosas de esas, dejen eso. De hecho, había un sticker famoso que decía, si eres cristiano que se te note. No son las marcas, no es la justicia legalista, tampoco es la pereza espiritual, pereza, vagancia espiritual, de decir, bueno, ya yo soy salvo, ya yo no tengo que hacer nada, ya yo no tengo que buscar a Dios en oración, yo no tengo que arrepentirme, yo no tengo que adorar al Señor, ya yo soy salvo, yo me paré aquí al frente y dije que repetí lo que el pastor me dijo y ya está. La oración positiva. Qué chiquitito hacemos a Dios, ¿verdad? Qué pequeñito. Eso no funciona así. No es así. Nuestra salvación no depende de nosotros. Lo dice ahí Ezequiel. Nuestra salvación depende, es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la obra redentora de Jesucristo. No hay otro camino. Muchos judíos y muchos gentiles y muchos paganos no entendían eso hace 2000 años. Muchos gentiles, muchos judíos, muchos paganos no entienden eso 2000 años después. ¿Y saben quién lamentablemente tampoco lo entendemos 2000 años después? Mucha gente del pueblo evangélico. Tenemos que hacer un autoexamen individual. Desde el Antiguo Testamento, como citamos, Dios ha sido consistente en revelar que solamente un cambio de corazón trae salvación. Ese cambio es por su gracia. ¿Lo vieron allí? No, si es que esto es por mi nombre. No es porque ustedes lo merezcan, no. Yo me voy a traer al pueblo judío, el pueblo soberbio ese. Sí, porque lo más seguro ellos se creían que lo estaban trayendo porque eso lo merecían. Y entonces Dios fue contundente. No, ustedes no se lo merecen. Esto es por mi nombre. Esto es por mi nombre. Esta gracia que yo le voy a derramar a ustedes es por mi nombre. Ustedes no se la merecen, tengan eso claro. Yo voy a dictarle eso a Ezequiel y eso se va a quedar escrito para siempre. Y se va a quedar escrito para siempre de que todo el que se acerque a Dios lo ha traído el Espíritu Santo para arrepentimiento, para que acepte a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados sean perdonados y la rectitud de Cristo sea trasladada a nosotros. Y ya Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Ese es el evangelio predicado en el Antiguo Testamento y es el mismo evangelio de hoy, porque no va a cambiar. Por amor de su nombre, no porque no lo merezcamos. Aquí nadie se merece nada. Nos merecemos una cosa, pero no es la salvación. Por eso no hay circuncisión sin fe que pueda llevarnos a Dios. No hay bautismo sin fe que pueda llevarnos a Dios. No hay obra sin fe que pueda llevarnos a Dios. No hay raza, tribu, nación que pueda librarnos del infierno. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario puede librarnos de la condenación eterna. Un camino, hay uno nada más. Pablo le dijo, si ustedes quieren rechazar a Cristo, la cuenta la tienen que pagar ustedes. Y la cuenta es larga la cuenta. Dice el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con Nicodemo
le dice en Juan 3, 6 al 8, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Amén. Nada podemos hacer. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Tony Mérida dice sobre ese texto final de Romanos, en el versículo 29, la afirmación de que la verdadera circuncisión es una cuestión del corazón por el Espíritu no es nueva para el judío, no es nueva. Aparece regularmente en el Antiguo Testamento. Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10:16, circunciden qué. Por lo tanto, los judíos no estaban escuchando nada nuevo. ¿Sabe lo que hacía el apóstol Pablo con los judíos? Citándole el Antiguo Testamento, del cual ellos decían que eran expertos en su conocimiento. O sea que el apóstol Pablo lo que está es dándole, como decimos en Puerto Rico, un poquito de metralla. Pero estoy diciendo, ustedes saben, ¿verdad? Sí. Pues mira lo que ustedes saben, aquí dice que ustedes tienen que circuncidar su corazón. ¿Y por qué ustedes si saben, siguen pensando que es la circuncisión física la que salva? Ustedes que son los que saben. A mí me hubiese gustado haber estado en un banquito sentado, oyendo. Yo no me iba a meter en esa discusión, evidentemente, pero escuchando eso. Vale. Ustedes lo saben, ustedes no son los expertos. Ustedes son los que saben aquí. Mire, Dios le está diciendo que circunciden su corazón. Mano, desde Deuteronomio, o sea, ustedes ya empezandito esto. Ahora se lo repite en Ezequiel. Y ahora se lo repito yo. Pero ustedes insisten en que solamente el corte del prepucio salva a personas. Entonces dice él, también le promete un corazón nuevo, como en Ezequiel, por el Espíritu, no por la letra, lo que significa que el Espíritu hará algo que la ley no puede hacer. La frase, la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios, significa que el Señor aprobará a la persona ¿con qué? El Señor aprobará a la persona con la circuncisión, con el bautismo. El Señor aprobará a la persona ¿con qué? Con el nuevo corazón. Y ese nuevo corazón, ¿quién lo puso allí? Probablemente Pablo tiene en mente algo final. En el día final Dios honrará a quienes son verdaderamente su pueblo. Por lo tanto, la apariencia externa no puede salvar. El Espíritu de Dios debe transformar a la persona interiormente. Y va a dar, no señales, va a dar fruto exterior. Y esto va a ocurrir a través del Evangelio, que salva tanto al judío como al gentil. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que predicarnos el Evangelio nosotros primero. Ya Dios había hablado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al ser creyentes. Miren, la libertad del creyente es una libertad con responsabilidades. Si la libertad no tiene responsabilidad, no es libertad. Si somos libres, tenemos que ser responsables, ¿cierto? Porque ¿qué persona libre no tiene responsabilidades? ¿Cómo ejerce su libertad entonces? Nosotros llevamos el nombre de Cristo, nosotros llevamos la marca de Él. Por lo tanto, resumiendo, la marca del verdadero creyente es interior, cambiado el corazón. El Espíritu Santo hace una cirugía de corazón abierto en nuestro pecho. Es el Espíritu Santo el que hace esa cirugía y no deja una marca externa tampoco. Hace una cirugía de corazón abierto y saca el corazón de piedra y pone uno de carne nuevo, receptivo a la palabra de Dios. Porque es que es de carne, pero es que es receptivo. Es un corazón dirigido a Dios. Es un corazón
con fe a Dios, es un corazón con celo por Dios. La circuncisión la hace el Espíritu, no la hace la ley. La ley nos señala el pecado. La circuncisión del corazón la hace el Espíritu Santo a través de la convicción de pecado. Y cuando eso ocurre, hermano, recibimos la aprobación de Dios y no la de los hombres. El verdadero cristiano quiere la aprobación de Dios, no quiere la aprobación de los hombres. Y en Deuteronomio 36, y con esto cierro, miren nada más y nada menos lo que Dios le dijo a su pueblo y lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Además, Deuteronomio 36, el Señor su Dios circuncidará su corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Con qué propósito? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué? Para que vivas. Voy a circuncidar tu corazón. ¿Cuál es el propósito? Me vas a amar a mí y vas a tener vida eterna. Y esa promesa está de Deuteronomio 36. Que la circuncisión es el cambio de corazón. Amén. Por lo tanto, no hay conocimiento, no hay etnia, no hay rituales, no hay obras, solo Cristo salva. Solo el Espíritu puede crear el verdadero cambio y es la verdadera marca del creyente. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu enseñanza, Señor. Tenemos que seguir aprendiendo sobre quiénes somos, sobre lo que realmente nos distingue del resto del mundo, pero que nos distingue de una manera prodigiosa, de una manera poderosa, no de una manera de superioridad, ni de una manera orgullosa, ni de una manera de creernos superiores, no. Nos debe distinguir la marca de tu amor a través de Cristo Jesús, esa marca que transforma nuestro corazón y que nos hace dar fruto de arrepentimiento, nos hace dar fruto de buenas obras que glorifiquen tu nombre, Señor. No que nos glorifiquen a nosotros. Te pido, Padre, que la iglesia y que cada uno de nosotros podamos hacer una meditación, un análisis, una reflexión en oración sobre lo que tú has enseñado en esta mañana y que podamos nosotros, despojándonos de todo carga pesada, seguir prosiguiendo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, sabiendo, Padre, que ya tú nos has salvado y que nosotros demos fruto entonces de arrepentimiento y de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.